El Señor le continúe bendiciendo. Es un gran placer poder estar nuevamente comunicándome con ustedes para continuar el tema que hemos iniciado, la conversión. Programas atrás hemos estado hablando del arrepentimiento. Ahora estamos hablando de la conversión, pero dejamos bien sentado que el arrepentimiento, la conversión y la fe son tres acciones inmediatas, son tres acciones que se produce en el mismo instante y como resultado trae la salvación. Bien, hemos estado definiendo qué significa la conversión. Según Hechos 3:19, habíamos leído, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y en esta definición significa es dar media vuelta, volverse a Dios, volver hacia Dios. Es un cambio totalmente de camino, pero no solamente de camino, sino también de vida y de meta. Entonces, cuando damos vuelta, volvemos a donde hemos abandonado, donde hemos perdido, donde hemos dejado, pero también volvernos hacia el Señor. Es un cambio total de dirección. Pero también en el Nuevo Testamento, el término conversión se menciona 15 veces. 14 veces exhorta a los judíos y gentiles a convertirse a Cristo. Y la última mención que hace Pablo en la epístola a los tesalonicenses se refiere a un hecho ya consumado. No le exhorta a que se convierta, ya se habían convertido. Y dice allí en primera de Tesalonicenses 1:9, porque ellos mismo cuentan de nosotros de la manera que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo. Entonces, esta es la experiencia de los tesalonicenses y hemos resaltado en este texto tres cosas que testificaban, ellos daban testimonio. Quiere decir que la conversión trae evidente, claras cosas, evidencia de lo que ha ocurrido en la persona, cómo se han convertido. No solamente la conversión, sino también que esa conversión ha sido un producto, un efecto contundente, y ese efecto es servir al Dios vivo y verdadero. Y aquí yo me he detenido y quiero volver simplemente a remarcarle que con gran evidencia una persona convertida es una persona comprometida. No puede decir que una persona que se convierte a Dios no tenga un compromiso, una gratitud, un esfuerzo de servirle a Dios. Por lo contrario, debemos comprometernos, servir a este Dios maravilloso. No creo que haya una persona realmente convertida que no esté comprometida con el Señor. Esta experiencia de conversión es inmediata y tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Las Escrituras nos da claramente, por ejemplo, aquel ladrón de la cruz le dice, acuérdate cuando vengas en tu reino. Jesús le dice, hoy yo te digo que vas a estar conmigo, vas a estar hoy conmigo en el paraíso. También allí tenemos en el caso de, aparte del ladrón, el carcelero, que se convierte y le dice que en ese mismo momento, si cree, sería salvo. Y podríamos mostrar muchos ejemplos que la Biblia nos da. Entonces vemos la conversión. La conversión en el Antiguo Testamento hemos dicho que es un llamado a convertirse nacionalmente. A todo el pueblo, a todo lo llama a convertirse. Pero en el Nuevo Testamento ya no es nacional, sino es personal. Y esa palabra es epitrefo, que significa también lo mismo, volverse a Dios. Pero acá es el llamado a un arrepentimiento personal. A vosotros primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convirtiese de su maldad.
Mire qué tremendo texto. Dice, a vosotros, primeramente, a quien, a los judíos, Dios habiendo levantado a su Hijo, dando la victoria y el camino en la salvación, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno, la conversión es personal, cada uno se convirtiese de su mal camino. La naturaleza maravillosa de la conversión es el arrepentimiento y la fe. Queremos decir o remarcar que realmente cuando tenemos este encuentro hay tres grandes experiencias inmediatas: el arrepentimiento, la conversión y la fe. Son tres experiencias. Estamos hablando de la segunda, pero no podemos separarlas. Son experiencias espontáneas, inmediatas, que nos abre la puerta a la salvación. Por eso debemos pensar, y esto debería llevarnos a pensar muy seriamente, dado que en la iglesia hoy no se predica estos temas: el arrepentimiento, la conversión, la fe, el verdadero nacimiento y los resultados que trae este nuevo nacimiento, evidencias claras, evidencia de transformación, no de prosperidad, de bendiciones, no, 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 sino evidencia de transformaciones, el arrepentimiento. Y esto fue el mensaje que siempre se predicó, tanto Juan, Jesús y los apóstoles predicaron. Por ejemplo, allí tenemos dos versículos mencionados, Hechos 3:26 y 26:20. Sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén, por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, a todos les anunciaba que se arrepientan y se convirtiesen. Las dos experiencias, el arrepentimiento y la conversión. Y esa conversión, ¿a quién? A Dios vivo. Entonces, antes íbamos por un camino equivocado, ahora vamos por el camino correcto, nos convertimos, nos hemos dado vuelta a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento, apartándose del pecado. Interesante. ¿Por qué es interesante este versículo? Porque este versículo me habla del arrepentimiento y la conversión. Y luego me va a colocar el aspecto práctico del arrepentimiento y la conversión. Por ejemplo, en la última parte de este versículo dice, haciendo obras dignas, ahí está la parte práctica, de que del arrepentimiento, las obras dignas del arrepentimiento son las cosas visibles. ¿Y qué? Y se convertirse. ¿Y qué es convertirse? Apartarse del pecado y seguir a Dios. En este versículo me identifica las dos experiencias, arrepentimiento y conversión. Esto es lo que va a llevarme a la salvación. No hay otro camino. No como alguien me dijo en cierta oportunidad, ustedes creen esto, nosotros creemos lo otro, pero al fin y al cabo nos vamos a encontrar todos en un mismo lugar. Entonces inmediatamente le dije, no, 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 no señora. No, no, hay un solo camino, hay una sola salvación, hay una sola verdad. No que yo elijo el camino que quiero y al fin me va a llevar. No es aquel antiguo dicho, todo camino conduce a Roma. No, no, todo camino no conduce al cielo. Hay un solo camino que te conduce a Dios. Y la Biblia te lo deja muy en claro. Tienes que arrepentirte, tienes que convertirte y tienes que creer. Esas tres experiencias son inmediata. Por ejemplo, la fe. Allí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículo 18, dice, para que abra sus ojos. Entonces el Señor le está diciendo para que tú abras los ojos, para que se convierta. Cuando abren los ojos, se van a convertir, van a abandonar las tinieblas para ir a la luz. Y de la potestad donde estaban las tinieblas, de Satanás, a Dios, para que reciban por la fe. Ahí está la tercera experiencia, la tercera cosa, por la fe, que es en mí el perdón de pecado, el perdón y herencia entre los santificados, acercándose con confianza, acercándose con toda confianza a Dios. Es la única manera que nos puede acercar a Dios. No hay una genuina fe si no hay un arrepentimiento y una conversión. Y estas tres cosas te darán la seguridad de que eres salvo o eres perdido.
¿Eres un convertido o eres un convencido? ¿Eres un simpatizante del Evangelio o eres realmente una persona nacida nuevo? La conversión es un acto humano, pero a su vez a través de una obra divina. La experiencia del pecador que deja su pecado para volverse a Dios y ser salvo. La luz, la verdadera luz que viene de Dios me muestra quién es Dios y cómo yo estoy delante de Dios. Este es el ejemplo del profeta Isaías en el capítulo 6. Cuando tiene esa experiencia, ve la gloria de Dios y se ve a sí mismo. Y cuando él se ve a sí mismo, reconoce la primera cosa que reconoce, que es un hombre de labios impuros. Entonces él se arrepiente ahí y es purificado sus labios. Entonces ese es el arrepentimiento. Primero viene esa luz, la que te abre los ojos y te da a conocer la realidad. Y es esto lo que Satanás trata de hacer. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 4:4, que dice que el Dios de este siglo, ¿quién es? Satanás, ha enceguecido el entendimiento para que no comprenda, para que no resplandezca la luz del Evangelio. Y creas, no, yo soy bueno, no hago mal a nadie, voy a la iglesia, aporto mi ofrenda, mi ayuda, pero nunca has nacido de nuevo. Esto es un peligro muy grande, creerse, pero tienes que arrepentirte, tienes que convertirte y tienes que creer y tener frutos de este verdadero arrepentimiento. Entonces tú eres salvo. Y la experiencia del verdadero creyente es volverse a Dios. Este es un verdadero cristiano, volverse a Dios. Jesús lo identifica con la parábola del hijo pródigo y nos da una gran parábola donde dice en el capítulo 15 de Lucas, versículo 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo. Y entonces él llega a la luz, se da cuenta, yo estoy sufriendo por mi culpa, yo estoy mal, yo no estoy agradando a Dios. Entonces diré, me levantaré. Y ahí viene la determinación humana, ahí viene la voluntad humana. Iré a mi Padre, iré. Y entonces le pediré perdón. Ahí está la obra del Espíritu, pero la determinación, lo que le llamamos el libre albedrío humano. Esto es realmente así. Ahora, los efectos son varios. Podríamos decir, aquí tenemos cuatro, pero son en realidad, si miramos bien los textos, podríamos decir cinco. Cinco resultados, cinco que tenemos aquí nada más, pero podríamos mencionar decenas de consecuencias del resultado del perdón, de ese nuevo nacimiento, de estar verdaderamente arrepentido. Por ejemplo, el perdón de nuestros pecados. Hechos 3:19, ya lo hemos leído, pero volvemos a leerlo. Dice, así que arrepentidos y convertidos. Cuando me arrepiento y me convierto, ¿para qué? Para que sean borrados vuestros pecados y que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces van a ser borrados mis pecados. ¿Cuál es el resultado? Perdón de pecado. Decirlo así es algo muy simple, muy rápido. Pero lógicamente el tiempo no nos da para ir meditar detalladamente lo que quiere decir borrado, perdonado. Borrado, desaparece, ya es quitado. Pero no es el significado etimológico, sino el resultado experimental. No es el significado etimológico, sino el resultado experimental. ¿Qué quiere decir borrado, perdonado? Yo estoy libre, libre. Ya no paso a ser más un esclavo del pecado. Estoy libre de los resultados consecuentes del pecado. ¿Y que sería la amargura, la tristeza, sin rumbo, sin dirección, sin tener felicidad, sin tener paz y sobre todas las cosas, una condenación eterna? Todo esto y mucho más significa no tener el perdón. Todo esto tú pierdes, todo esto no lo tienes. Por eso es el perdón de mis pecados, mi condición y mi resultado, mi estado y las consecuencias, los resultados de la práctica. Pero también en Hechos 26:18 me está hablando de la herencia entre los santificados.
para que abra sus ojos. Esto se lo dice Dios a Pablo, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, que es en mí, perdón de pecados, perdón. Nuevamente vuelvo a mencionar el perdón. Y no solamente el perdón, sino herencia entre los santificados. Quiere decir que el perdón de mis pecados me trae una herencia, una bendición futura que la tengo asegurada. No estoy perdido, soy salvo. Todo esto me concede el Señor. Mire qué privilegio, el perdón presente, pero un resultado eterno. ¿Pero qué más? Discernimiento espiritual, discernir. 2 Corintios 3:16. Pero cuando se conviertan al Señor, ¿qué ocurre? Cuando se convierta, el velo le es quitado. Entonces pueden ver la realidad. Quiero decirte, cuando el velo es quitado, tú ves a Dios como realmente es. Tú lo ves a Dios tan cerca como no te lo imaginas. Tú lo ves a Dios tan misericordioso, pero también te ves a ti mismo. Y puede ver que tú eres la persona que tú no eres, que tú no te imaginas, de lo que tú no te creías, pero que realmente la misericordia de Dios te perdona. Pero por eso tengo que verme a mí mismo, pero para ver a Dios. Por eso, por cuanto se conviertan al Señor. Entonces vamos a ver la realidad de quién es Dios, quién yo soy y cuál es mi resultado. Pero luego encontramos el cuarto resultado, el cuarto beneficio, el servicio y a su vez la esperanza. En Primera Tesalonicense, allí en el capítulo 1, versículo 9 y 10, nos va a dar estos dos conceptos. Aunque ya lo hemos leído, pero quiero volver a leerlo, porque dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibiste. Ellos están contando de la manera como ellos han reaccionado cuando vinieron con el mensaje. ¿Y el mensaje cuál fue? ¿Cuál fue el efecto? Que os convertiste de los ídolos a Dios. Hubo una transformación, pudieron abandonar lo que les ataba, lo que les esclavizaba, todos los ídolos. ¿Pero para qué? Y ahí viene este precioso principio. ¿Para qué me convertí? ¿Para qué soy salvo? Para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. Estos se habían convertido en serio. No eran cristianos de domingo, no eran cristianos religiosos, no eran cristianos dogmáticos, eran cristianos comprometidos. Pero ahora viene el quinto resultado. Y el resultado, después de servirle, después de haber cambiado y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la esperanza. Del momento de convertirnos, somos libres de la ira venidera. Qué tremendo resultado. Entonces estos cinco resultados: perdón de pecado, santificado, santificado posicional y progresiva, hasta que llegue a la santidad eterna. Discernimiento, conocer lo correcto y lo que no es correcto. El discernimiento espiritual. El servicio y la esperanza. Todo esto y mucho más que esto me da esa esperanza que el Señor produjo en mi vida cuando me arrepentí, me convertí y creí a Dios. Que Dios te bendiga y que puedas aferrarte a esta salvación y puedas seguir hasta el último de tus días fielmente. Que Dios te bendiga, que tengas un gran día en la presencia del Señor. Amén.